Queridos colegas, reciban muy buenas tardes. Este video tiene como objetivo realizar una retroalimentación de manera general de la actividad 5.1 una vez que he concluido la revisión de todas las actividades. Como era de su conocimiento y tal cual como está estipulado en las indicaciones de la actividad, para esta ocasión tenían que entregar todos los apartados del Piensa. En orientaciones metodológicas indica, suba a plataforma un único documento en formato Word con todos los apartados descritos. Esto por favor ténganlo pendiente también para la entrega de la actividad 5.2, pues me hacían la entrega de documentos todavía en PDF y había que convertirlos en formato Word. Bueno, ¿cuál es el objetivo de realizar esta retroalimentación? Primero, entregar correctamente ya para la 5.2, en donde recuerden que es el 50% de su nota final de cátedra, y el otro objetivo es que ustedes puedan realizar una corrección de esta información para que pueda ser entregada hasta el día lunes 3 de febrero del 2020 hasta las 15 horas. Quienes deseen recuperar esta calificación, ¿sí? Únicamente hasta el día 3 de febrero del 2020 hasta las 15 horas. ¿Por qué no puede ser para más tiempo? Porque ustedes tienen que hacer el depósito final para el 6 de febrero. Entonces tengo pocos días para poder hacer las observaciones y ustedes lo puedan entregar para el depósito final aquí el 6 de febrero. Entonces, recuerden, la recalificación, quienes deseen, no es obligatorio hasta el día lunes 3 de febrero a las 15 horas. Una vez indicado esto, vamos a iniciar con la explicación de algunos elementos que tienen que tomarlos en cuenta para la entrega de esta actividad. Por favor, síñanse a la estructura que está entregada a cada uno de ustedes, en donde empecemos por el tema. El tema les decíamos que no era la problemática, si problemas en la comprensión lectora, si dificultad en el razonamiento lógico-matemático. El tema debía estar relacionado al proceso de la lesson study. Y por favor, este es un ejemplo nada más. Implementando la lesson study en la práctica pedagógica, tengo 10 piezas con este título. Entonces, esto es solo un ejemplo. Ninguno de ustedes puede colocar implementando la lesson study en la práctica. Entonces, eso lo primero, ¿sí? Vamos a corregir el tema 1. Luego, se hizo las observaciones con control de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar el ejemplo de este piensa. Usted una vez que abre el documento le salen tachones, le salen. Vaya por favor a la parte del documento de Word en donde dice revisar y ahí le sale control de cambios. Entonces, por ejemplo, aquí le coloco muy bien. Usted, por favor, en este mismo documento trabaje y ahí coloque eliminar. Ya sabe usted que estaba muy bien. Luego vamos a la siguiente. Aquí si le sale con tachones, esto quiere decir que no he considerado pertinente que esta información vaya ahí, ¿no? Entonces usted en el control de cambios le da aceptar y ahí le sale ya tal cual desde dónde tiene que ir. Va a la siguiente, aceptar y sí. De ahí usted tome en cuenta entre el siguiente comentario que le dice. Bien, entonces como ya está bien, eliminamos. Y así usted sigue eliminando los comentarios y en control de cambios aceptando cada una de las recomendaciones que se le ha hecho. Entonces eso por favor tome en cuenta porque generalmente se sabe entregar el trabajo ya en la 5.2 o ya sea para la retroalimentación con los comentarios o con el mismo control de cambios. Así que por favor evite esto y ponga aceptar, aceptar o a su vez eliminar el comentario. Seguimos entonces con la retroalimentación. Colocamos ahí el índice, no se olviden de actualizar el índice aquí una vez que ya termine el documento para que le salga correctamente. Entonces ponemos actualizar toda la tabla y se actualiza con las modificaciones que se haya realizado. En la introducción, por favor, recuerde y revise que tenga de manera clara cuál es el tema del trabajo, por qué se hace el trabajo, cómo está pensado, cuál es el método del trabajo y cuáles fueron las limitaciones. Tome en cuenta también la extensión. Aquí le dice una plana máximo, entonces tengo 2 párrafos o tengo 3 páginas en donde no cumple ni con lo uno ni con lo otro. A modo de ejemplo, he tomado extractos de algunos piezas de los compañeros que están realizados de una manera correcta. Entonces, por ejemplo, podemos observar, al realizar el trabajo investigativo de la unidad educativa Hadán,
Nada más. Generalmente y ustedes empiezan con la ubicación, con todos. Eso no se tiene que detallar ahí, sino en contexto. Aquí, como es el caso de una sola institución, de un solo grupo, entonces hablan de la unidad educativa Haddam. Y acá ya dice, para lo que planteamos el tema, la lesson study y la comprensión. Lo realizamos con la finalidad, ¿cuál? La investigación desarrollada está pensada, el siguiente ítem, ¿no? En cuanto a la metodología que hemos aplicado como único limitante, mire, en una página ellos han contestado todo lo que se les pide de manera clara en la introducción, en una plana máxima, ¿sí? Seguimos luego con la problematización. De la misma manera, aquí ya no tengo que repetir en la unidad educativa Haddam o en la unidad educativa que ustedes tengan, sino puede ser en la institución o en las instituciones educativas participantes. No hay que redundar en citar varias veces los nombres de las instituciones. Entonces, aquí, por favor, les pido cuáles han sido los antecedentes para trabajar, cuál es el problema central y la solución. Mire que me pide 3 párrafos. Entonces, aquí generalmente están repitiendo todo lo que están colocando en la narrativa, indicando los instrumentos y todo ello. No, eso va en otra sección. Entonces, por ejemplo, miren, en la institución educativa en los últimos años he venido registrando dificultades de los estudiantes en la comprensión lectora, situación que ha dado. De acuerdo a lo planteado anteriormente, hemos priorizado el siguiente problema y colocamos aquí, si ustedes lo desean, así lo vamos a hacer en cursiva nada más, no en negrita ni tampoco con mayúsculas. Una vez que explica que esta es la problemática, se pasa a indicar cuál es la solución para la cual vamos a aplicar tal estrategia. Y eso es todo, no tienen que colocar nada más. Luego vamos a la pregunta de investigación, en donde por favor aquí tiene que estar la estrategia que usted está seleccionando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos ayudará la estrategia jugando con las palabras Aprendo Mejor para desarrollar la comprensión de textos académicos y literarios? ¿Sí? Entonces, punto. Luego vamos a los objetivos, que aquí no ha habido mayor problema en los trabajos en esto, ya que se les dio a modo de ejemplo y esto han sintetizado y han colocado. Entonces aquí no hay ningún problema. Pasamos a la contextualización. Profes, aquí tienen únicamente que hablar, aquí sí ya, en dónde está ubicado, cuántos estudiantes. Por ejemplo, este es otro piensa, de la docente Caterina Calle. La unidad educativa Gualaceo se encuentra localizadas en donde, en el cantón Gualaceo, perteneciente a la provincia de Suárez. Son de tipo completa, cuántos estudiantes tienen en total, tienen un nivel sociocultural diverso, medio y bajo, y se acabó. Y acá tienen que, no se olviden los nombres de las dos, o únicamente que hemos trabajado con tales docentes, y hemos aplicado también vínculo con la colectividad. Nada más, mire, de 2 a 3 párrafos, aquí no hay que hablar de instrumentos, no hay que hablar de la problemática, no, únicamente la escuela, los nombres de las escuelas, la ubicación geográfica y el contexto, como por ejemplo aquí pone nivel sociocultural diverso, medio y medio bajo, nada más. Vamos luego a la metodología. En la metodología, profes, únicamente tienen que hablar de la lesson study, pues es lo que hemos aplicado. Entonces aquí usted coloca la lesson study, es la metodología tal, y esto es lo que está faltando en la mayoría. Colocamos Pérez 2019, por ejemplo, de dónde nosotros obtuvimos esta información, ¿ya? Explica de manera, mire, súper que breve las fases y al final también explica, por ejemplo, Soto 2018. Punto. Esto depende de dónde. Acuérdese que tiene que ser únicamente de la información científica que nosotros le hemos proporcionado o de lo que usted haya investigado. Luego, pasamos a las narrativas en donde más dificultades ustedes han tenido. Miren, pero aquí les explicamos que la estructura de todas las narrativas, de todas, tiene que tener una introducción o descripción. Aquí no hay necesidad de que usted coloque nada. Entonces, muchos de los grupos gastaron sus palabras y gastaron muchísimas cosas muy importantes que podían colocar en la conclusión, colocando aquí. Aquí tiene que ir en blanco, nada. Lo que aquí les estaba explicando, profes, es que todas, es decir, la narrativa de diagnóstico, que la narrativa de diseño de lección, tiene que tener una breve introducción, una descripción de lo que se hizo y sobre todo una conclusión y una redacción de a dónde le llevó esta fase. Entonces, estudiantes, aquí no va absolutamente nada. Ya algunos han colocado, bueno, está bien, deje si usted cree pertinente, pero luego ya no tiene más argumentos o son argumentos repetitivos o si ustedes están colocando a lo largo de todo el documento. De manera preferencial, dejemos este espacio en blanco.
Luego sí empezamos a narrar ya en el diagnóstico, que aquí sí deben hablar cuáles son los instrumentos que ustedes utilizaron y los resultados. Pero estimados colegas, es una narrativa, entonces tienen que hacerlo en pasado y de manera general y en plural. Entonces aquí también, por ejemplo, me colocan, para mí fue lo importante. No, debería ser para nosotros, pues es un grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, se aplica a diferentes reactivos e instrumentos, tales como pruebas de diagnósticos, encuestas, y ahí usted va detallando cuáles han sido los resultados. No queda, profes, en un solo párrafo, sino queda de 3 a 4 párrafos y sobre todo indicando cuál fue la lección que usted le dejó este proceso diagnóstico, ¿sí? Luego seguimos con el diseño de la lección, que se obtiene de la actividad 2.6. Aquí, ¿qué pueden hablar? De que se trabajó de manera articulada la destreza, los objetivos, la lección. Profes, no es aquí repetir la teoría, sino cómo usted diseñó, qué actividades, qué estrategias ustedes tomaron en cuenta para hacer el diseño de la lección. ¿Cuál fue su experiencia al trabajar de una manera colaborativa? Luego vamos aquí a la observación. Generalmente, miren, me colocan así. Esta metodología se basa en la observación del desarrollo de la clase mediante este recurso. No, profes, esto no. ¿Por qué? Porque aquí me están dando ustedes teoría. Aquí ustedes tienen que hablarme, que ya lo hicimos en actividad 3.3. ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué sintió la persona que observaba? ¿Cómo se sintió usted como observador? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué fue lo que observó en relación al tema que usted está trabajando, en cómo aprende el estudiante? Pero no es repetir la parte teórica de lo que usted ya habló en la parte de la metodología. Luego vamos a la discusión y análisis, que es la narrativa que mejor lo han hecho todos los grupos, en donde dice, bueno, luego de observada y aplicada la planificación, por ejemplo, en el segundo año de básica, fue necesario un análisis entre docentes que participamos. Posterior a este diálogo se compartió varias experiencias. El trabajo colaborativo nos ha dejado como enseñanza que es esencial para fomentar los valores. Fue importante, ya que como docentes también debemos aplicar el trabajo colaborativo. Perfecto, ¿sí ven? Entonces, es un narrar qué fue lo que pasó en esta fase. Y por último, tenemos el aspecto de la replanificación, en donde la mayoría aquí nos narra y lo hace muy bien, qué elementos les dieron el trabajo con el que ustedes hicieron la comparación, qué actividades ahora están incluyendo en esta planificación que no lo tomaron en cuenta, sino que luego de un proceso de discusión, de análisis, de compartir entre compañeros, llegó a surgir, ¿sí? Entonces, estos elementos deben de colocar aquí en la replanificación. Luego llegamos a la experiencia de vínculo, en donde, profes, aquí tenemos que ir colocando. Entonces, por ejemplo, si Pepito, ¿cómo desarrolló Pepito esta fase? ¿Cómo desarrolló Juan? ¿Cómo desarrolló Ricardo? Pero si es en el caso de 3 instituciones. Pero si es el caso de una sola institución, narra únicamente sin la necesidad de los nombres, ¿sí? Pero aquí es muy importante que relaten, profes, con qué niveles trabajaron, cuál fue el tema que trabajó, cuáles fueron lo positivo y también, ¿por qué no, la limitante que usted tuvo al desarrollar esta experiencia con vínculo con la colectividad? Pero tiene que verse claramente, recuerden, nivel y el tema que usted trabajó. Luego llegamos a las conclusiones, profes, en donde tiene que ser a reglón seguido y sobre todo tiene que responder de qué manera esto ayudó a la consecución del objetivo y de la pregunta de investigación. Entonces, de manera general me están colocando que la Lesson Study ha permitido que un trabajo mejorar en otras aulas, es una metodología. Todo esto ya lo vinieron diciendo, profe, a lo largo de toda la narrativa. Ahora tienen que decir qué fue lo que usted vio como resultado, si ayudó o no ayudó a la mejora de la comprensión lectora, de qué manera ayudó, y no solamente en positivo, también usted puede indicar qué es lo que está faltando, qué necesita usted, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser lo arreglado seguido. Luego vamos a las recomendaciones, profes, en donde dice mínimo como 3, pero me escriben así, se recomienda que dentro de las instituciones se trabaje de manera colaborativa. ¿Pero qué? Que se trabaje de manera articulada, que se fomente y se busque los espacios, al mínimo 2 horas a la semana, que se replique en las instituciones del circuito, pero ¿de qué manera, profes? Esto, por favor, detallar lo más que puedan, no únicamente dejar en 2 o 3 líneas de aquí. Luego vamos a las referencias de acuerdo a normas APA, profes, en donde inclusive ya les dimos un ejemplo y lo único que ustedes tenían que hacer es ir cambiando los nombres, el año
y nada más. Pero seguimos con este problema de APA. Entonces, profes, para solventar este problema que hemos venido viendo de referencias bibliográficas, hemos realizado un listado de los documentos que nosotros hemos trabajado, que han sido los que ustedes están citando, como es los de Pérez y Soto, los de Calvo, el trabajo colaborativo, el currículo, que es lo que más nosotros hemos utilizado. Esto ya está únicamente para que ustedes lo copien y lo peguen directamente. ¿En dónde lo van a encontrar ustedes? Lo van a encontrar en esta carpeta de la evaluación final, cátedra integradora, recursos, piensa. Ahí van a encontrar ya el documento listo para que ustedes únicamente coloquen y peguen. Algo también importante es que, por ejemplo, aquí en las referencias bibliográficas, si ustedes citaron a tres autores a lo largo del texto, por ejemplo, Soto, Pérez y aquí Mansilla, los tres son los únicos que tienen que aparecer aquí en referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, por favor, aquí solamente, si ustedes citaron a tres, si usted citó a uno, a dos, únicamente tiene que estar aquí. Luego en los anexos, acuérdense que son 4 fotografías de la praxis del grupo 4 con vínculo y todas tienen que estar debidamente rotuladas. Profes, de manera preferencial, ubiquen las 4 fotografías en una sola hoja para que no abarque mayor cosa. Y luego las 2 planificaciones que se realizaron, pero estas 2 planificaciones, acuérdense que en este primer borrador no estoy revisando. Esto está a cargo de la compañera Jenny, quien está tomándose su tiempo respectivamente para cotejar la primera planificación con la segunda planificación y está enviándoles a ustedes la respectiva retroalimentación. ¿Sí? Entonces, las observaciones se van a hacer en la actividad final que se realizó en la lesson study. Y eso es todo, queridos colegas, no va más allá de unas 22 hojas en total, máximo 25 hojas, entonces sinteticemos las ideas y no redundemos. Aquí en Recursos Piensas también van a estar las 2 rúbricas con las que se van a evaluar. Profes, la rúbrica con la que se va a evaluar el documento escrito es la misma rúbrica con la que se está realizando la calificación en la actividad 5.1. Entonces, si la nota que usted tiene en este momento, ya saben dónde está fallando, que generalmente es en las narrativas, en las conclusiones y también en esta manera de referencia a RAPA. También ya está disponible, estimados colegas, la rúbrica con la que se va a hacer la evaluación final del diálogo que se va a tener, porque va a ser más un diálogo que una exposición. Entonces vamos a ver cómo ustedes dominan el tema, si lo hacen, si se maneja una muy buena comprensión de esto, de qué manera ustedes argumentan. Profes, va a haber preguntas entre sus propios colegas y de qué manera usted responde a estas preguntas. Se va a ver esa reflexión sobre su propia práctica, ese posicionamiento teórico, crítico que usted demuestra. Sí va a evaluarse el uso de material de apoyo para generar diálogo. Entonces, por favor, recuerden que aquí únicamente puede ser una imagen, títulos muy cortos, el extracto de un video, pero no la información que usted la tiene que decir, ¿no? Es narrar. También cómo es su expresión verbal y no verbal y cómo lo hace. Estos son los elementos con los que se va a calificar la exposición. Entonces, téngalo pendiente, estimado compañero, y acuérdese que va a estar en el recurso Piensa. Una vez más, le repito que la recalificación de la actividad será 5.1 únicamente hasta el día lunes 3 de febrero hasta las 15 horas, por favor, y el depósito final hasta las 23 horas. No dude si tiene alguna inquietud en hacerlo a través de la plataforma. Estaré gustosa en ayudarle con cualquier información. Muchas gracias.